Bueno, para este canal que voy a llamar Muy Eterno, voy a hablar un poco de las matemáticas contra las creencias económicas. Lo que voy a hacer es utilizar una ecuación conocida del monetarismo, del cual se deriva casi toda la teoría, y voy a explicar por qué razón las matemáticas destruyen estas creencias que no tienen sustento matemático. Muy bien, para eso vamos a poner un poco de historia. La ecuación que vamos a hablar es esta que ven aquí abajo. M por B igual a P por Q, donde M es la masa monetaria, es decir, la cantidad de billetes que hay en circulación en la economía. Hay distintos valores, M1, M2, M3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero le vamos a decir que son los billetes que andan dando vuelta. V es la velocidad con la que circula este billete. Es decir, te vas a sacar plata del banco, te vas a comprar una pizza, la guita que recibió el pizzero después la vuelve a meter en su cuenta bancaria y ese círculo que sale del banco y vuelve al banco se llama velocidad de circulación. Es decir, es el tiempo que tarda el billete en salir del banco y volver al banco. En general, es un término bastante difícil de comprender al principio, pero créanme que es lo que se usa. Da en todos los libros, además. P sería los precios generalizados. En el libro de Irving Fisher, que es de donde sale esta ecuación, Irving Fisher habla de una sumatoria de los valores del precio por cada producto. Es decir, si yo tengo el precio de la galletita, por la cantidad de galletitas que tengo en el mercado, más el precio del litro de nafta por la cantidad de litros de nafta que se vende en el mercado, más y así. Esa sumatoria es lo que daría SP por Q, pero que simplificadamente los economistas hoy utilizan un valor promedio de los precios más un valor promedio de todos los bienes producidos. Q sería la cantidad de productos que se producen en el país, ¿sí? Pero recuerden que estos son valores promediados. Muy bien, la creencia arranca en el 2000, en 1911, donde Irving Fisher dice, bueno, mirá, si yo acá hago este pasaje de término, los precios van a depender de la cantidad de bienes producidos, la cantidad de billetes del mercado y la velocidad de circulación. Entonces, los economistas acá hacen un pase de magia y te dicen, sí, sí, imprimís dinero, aumentan los precios. Vamos a ver esto. ¿Qué quiere decir? Esto se sustenta en cierta hipótesis. Primero, que la producción es constante. Siempre se produce lo mismo. En el mismo tiempo, la misma cantidad. Que siempre la gente compra lo mismo, en el mismo tiempo y la misma cantidad. Entonces, bajo esas condiciones, si la masa, es decir, la cantidad de billetes aumentan, los precios aumentan. Y se acabó. Es decir, no hay más análisis, este es el único análisis valero. La verdad, no es así. Y todo esto está basado en la economía que había observado Fisher en 1911 para Estados Unidos. O sea que ni siquiera es aplicable a cualquier otro país del mundo en una condición diferente. Pero los economistas se afanan, se rompen el coco y todo, y tratan de hacer encajar esto en cualquier economía posible. Entonces, para darle el gusto, vamos a decir que esto es cierto. Vamos a suponer de que esto funciona así. Sin embargo, hoy no se produce como se producía en 1911. Hoy no se produce como se producía, digamos, perdón, no se consume como se consumía en 1911. Y hoy, por supuesto, no hay la misma cantidad de billetes que había en 1911. ¿Por qué? Porque la gente tiene la mala costumbre de reproducirse, es decir, tienen hijos, se multiplica la población. Por lo tanto, al aumentar la población va a tener que aumentar los puestos de trabajo, va a aumentar la circulación de billetes y va a hacer falta imprimir más billetes porque la gente tiene la mala costumbre de reproducirse. Además tiene la pésima costumbre de comer y además tiene la pésima costumbre de protestar si no tiene comida, techo, abrigo, etcétera. Esa pirámide conocida como la pirámide de Maslow. Entonces, si uno quiere hacer economía en serio, tiene que mirar qué pasó en los últimos 90 años. ¿Aumentó la población o no? ¿Aumentó el consumo de la población per cápita o no? ¿Aumentó el consumo global de la población aunque no sea per cápita? ¿Sí o no? Y eso nos lleva a darnos cuenta de que se producen distintos bienes a distintas velocidades, hay más bienes, hay distintos tipos de insumos, la industria, la tecnología ha evolucionado y ha aumentado la población. Por lo tanto, esta teoría de que la velocidad de circulación del dinero se mantiene constante y que la producción se mantiene constante y que si yo aumento
la cantidad de billetes aumentan los precios, no tiene sustento en la realidad. Es decir, hay que analizar estas cosas metiéndole un poco de realidad. Va a haber una determinada cantidad de dinero en un momento, va a cambiar en otro momento. Va a haber una cantidad de circulación de dinero, es decir, una velocidad de circulación, y va a haber otra velocidad de circulación de dinero en otro momento. Va a haber un valor de precio en algún momento, porque ustedes eso sí lo ven, que los precios cambian, cambia el precio del pan todos los días, o toda la semana, todos los meses, todos los años, poco, mucho, nada, pero cambian. Y cambia la producción todos los años, eso sin lugar a dudas, en todo el mundo, en todo momento. Entonces, para poder cuantificar estos cambios, tenemos que pensar que la masa monetaria varía con el tiempo, la velocidad de circulación varía con el tiempo, los precios varían con el tiempo y los productos, la cantidad producida, varían con el tiempo. Y eso se hace diciendo que son funciones del tiempo. Esto es una simplificación, porque si uno quiere hacer las cosas en serio, aquí entran miles de factores, muchos factores que hay que analizarlos y la ecuación es mucho más compleja. La ecuación real, si uno quiere llevar esto a tratar de comprender cómo funciona la economía de un país usando esta simple ecuación, tengo que comentarles que no va a ser simple porque va a terminar siendo una ecuación que se llama tensorial. Pero vayamos a esta cosa simple, todas varían con el tiempo. Entonces, vamos a tener que meterle algo que se llama dinámica, ¿sí? Esto tiene que ir variando con el tiempo. Para hacer variabilidad con el tiempo, usamos el método de Newton. Newton Isaac creó el cálculo diferencial y este método se llaman derivadas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a derivar con respecto al tiempo estas variables. ¿Para qué? Para que nos dé las variaciones en el tiempo de la cantidad de billetes, cómo cambia la velocidad de circulación, cómo cambian los precios en el tiempo y cómo cambia la producción en el tiempo. Al aplicar derivadas, obtenemos esa ecuación que ustedes ven ahí abajo al pie de esta página. ¿Cómo se entiende esto? Yo sé que muchos de ustedes no conocen matemática. Esto se llama derivadas, permite estudiar las variaciones en el tiempo y comprender un comportamiento más dinámico, lo que pasa día a día, semana a semana, mes a mes, y no tener una visión de una eternidad que ya en algún momento, si vos te sacrificás y todo lo demás, esto dentro de 4.000 años, esto va a andar pum para arriba. No, no. La gente no le interesa vivir 4.000 años. Entonces vamos por esta ecuación que nos dice cómo varía en el tiempo. Aquí está la ecuación y decimos, la variación, que es este término que ustedes ven acá, la variación de la masa monetaria con respecto al tiempo, viene a ser lo siguiente. Si yo hay una determinada cantidad de billetes circulando y yo aumento esa cantidad, es decir, imprimo dinero, este va a ser un valor positivo. Si a su vez yo meto un bono, por darte un ejemplo, meto un bono para tratar de sacar billetes de la circulación, esta derivada, este valor va a ser negativo. ¿Está? Entonces, es una forma de sacar billetes del mercado. También los puedo quemar, puedo hacer miles de cosas, fugarlo, etcétera. Todo lo que sale fuera del sistema va a dar un valor negativo de la cantidad de billetes. Y todo lo que se le mete al sistema va a dar un valor positivo a los billetes. Muy bien. La aceleración de la circulación. Esto es cuando vos aumentás. Vos aumentaste tu consumo, empezaste a comprar más cosas, esto va a ser positivo. Vos dejás de comprar cosas, dejás de consumir como esta derivada va a ser negativa. Es decir, esto se llama aceleración de la circulación. Consumís menos, es decir, se mueve menos la guita, esta velocidad de circulación tiene que ser negativa. ¿Por qué? Porque antes tenía un valor y ahora tiene otro. Esa se mide cuánto aumenta o disminuye la comercialización. Ese término tal vez sí lo entendés. ¿Se vende más o se vende menos? Si se vende menos, esto es negativo. Si se vende más, esto es positivo. Q es la productividad. ¿Aumenta la cantidad de unidades producidas o disminuye la cantidad de unidades producidas? Este es un valor promediado. Va a haber industrias que van a aumentar, va a haber industrias que van a disminuir. Bueno, esto también está contemplado en la ecuación. Y el cambio de los precios. Cambio de los precios. Aumento de los precios, inflación.
disminución de los precios se llama deflación. Son los precios promediados y están en el tiempo. Ojo a este tema que es precio nuevo menos precio viejo dividido el tiempo entre los cuales yo los tomé de referencia. Si yo tomo el precio de hoy versus el precio de la semana pasada, es este término hasta acá. Es el precio de hoy menos el precio de la semana pasada dividido una semana. Ese tiempo lo podemos medir en horas, en semanas, en meses, en años, lo que sea. Muy bien. Acá vamos a ver con flechita para que vos lo puedas explicar. Decir, mira, acá imprimís dinero y se multiplica por la velocidad de la circulación o de comercialización. ¿Sí? Si esta velocidad se mantiene constante, este valor va a ser cero. Bueno, no vamos a complicarnos. Después me dice, la cantidad de dinero que está dando vuelta al sistema, ¿sí? Va multiplicado por el aumento o la disminución de la comercialización. ¿Sí? Acá ya nos vamos dando cuenta de cómo va a funcionar la cosa. Los precios pueden aumentar o subir y se multiplican por los productos que hay hoy en el sistema, en tu economía. Y los precios a los cuales están hoy se multiplican por el aumento o la disminución de la producción. Entonces, fíjense cómo esto ya me está indicando algo. Si yo imprimo dinero, no es solamente que aumenta proporcionalmente a la cantidad de dinero, sino que también va multiplicado por un factor de escala que es la velocidad de comercialización. Es decir, esto aumenta. Si yo no imprimo dinero, esto vale cero. Entonces este término desaparece y solamente me queda este término hasta acá. La cantidad de billetes dando vuelta por el aumento o la disminución de la comercialización. Es decir, aumenta la compra de cosas o disminuye la compra de cosas. Pasa lo mismo, aumenta o disminuye los precios por la cantidad de productos y aumenta o baja la producción multiplicada por los precios de hoy. Ahora bien, si yo quiero armar una ecuación de la inflación para entender, lo que se hace es despejar el término que contenía la derivada de los precios, porque esto es lo que hace inflación. Esto se llama inflación, básicamente, o deflación. Y fíjense lo que me dice. Me dice lo siguiente, que sin importar lo que pase acá arriba, si yo tengo una producción de la gran 7, los precios van a ser bajos. No es de extrañar que los países con baja inflación sean también superproductores, es decir, tienen en general un nivel de producción demasiado elevado, donde lo que se exporta son los excedentes. No se exporta lo que debería quedar en el mercado interno. Se exporta excedente y para exportar excedente tenés que tener superproducción, no producción o mínima producción. Tenés que tener superproducción. La superproducción te liquida la inflación, te baja y mantiene constantes los precios. Eso dice esta ecuación. Fíjense qué pavada. Pero te lo dice la misma ecuación que estos delincuentes te vienen diciendo, no, si imprimí dinero, mentira. Ahora vemos esta parte. Este término, si yo imprimo dinero, que es positivo, y multiplico por la velocidad de circulación, me dice que si efectivamente si imprimo dinero, va a subir la inflación. ¿Sí? Pero también me dice lo siguiente, que si yo no imprimo dinero, pero aumenta mi comercialización, también va a subir los precios. ¿Esto cómo lo entendemos? Y bueno, si tenés un negocio, cuanto más te demandan un producto, más aumentan los precios por la famosa ley de la oferta y la demanda. Sigo usando argumentos económicos, ojo, no aplicado del criterio matemático, pero matemático fundamental. Es decir, la ley de oferta y la demanda está metida en esta ecuación. Si yo aumento la comercialización, es decir, hay una mayor demanda de la sociedad de compra, aumentó porque esto es positivo, también favorece a la inflación. ¿Qué es lo que me tiene que equilibrar? Eso, la producción. Si yo quiero que esto, que va a ser un incremento, ¿sí? Se va a incrementar, sea equilibrada, yo lo que tengo que hacer sí o sí es producción. No importación, no bajar artificialmente, no,
producción. Tengo que meterle toda la ficha a la producción para que este valor que sea positivo reste a estos otros dos. Y esto ya te está dando una idea de cómo debería manejarse la inflación. Muy bien, fijémonos con los flechitas. Esto es la inflación. ¿Aumenta o baja los precios? Estos términos están acá, aumentan los precios. Fíjense que no es solamente la emisión monetaria, sino también el aumento de la comercialización, es decir, el aumento de la demanda, aumentan los precios. Pero la producción y los productos comercializados actualmente son los que bajan los precios. Esto quiere decir que vos tenés que tener un valor muy alto de Q, una gran cantidad de productos ofrecidos para bajar la inflación. ¿Está? Pero todavía no nos hemos adentrado mucho. Sería con el concepto monetarista, en el cual no interviene la balanza de pago externo, ni intervienen los dólares, no interviene nada. Acá estamos hablando simplemente fronteras adentro, todo cerrado, nada entra, nada sale. Así, tengo que hacer producción. Cuanto más produzco, mejor porque más bajan los precios. Muy bien, vamos a hacerle caso a los monetaristas. Dice, dejemos de imprimir billetes. Ajá, muy bien. Esto vale cero. Entonces me voy a quedar con estos términos. Es decir, esta ecuación que ustedes ven acá, la masa monetaria por la velocidad de circulación menos los precios por la derivada de la producción. Bueno, eso es lo que me queda. Con flechita, fíjense, bajan, aumentan los precios. Este término aumenta los precios y este término baja los precios y este término aquí también baja los precios. Cuanto más productos tengo, más baja va a ser la inflación. Ahora, de repente yo dejé de imprimir, pero hay demanda. Si hay demanda, esto me aumenta los precios. Si yo no compenso esa demanda con producción, mi producción es cero, van a subir los precios igualmente. Y esto no va a cambiar, porque esto que mide la variación, el aumento o la disminución de la producción, me dice que es cero. Entonces esto se va a mantener constante y esto va a seguir subiendo los precios, porque va a seguir habiendo demanda. ¿Está? Entonces, por más que inventes cosas raras, digamos, si vos crees que esto es cierto, la matemática te lo explica. Cuando aumenta la demanda, te va a aumentar los precios porque no tenés producción. Para equilibrar esta demanda, tenés que tener producción, tenés que producir exactamente esta cantidad de bienes por este precio para equilibrar la cantidad de tu demanda. Si no lo haces, esto va a ser a un precio mucho más alto que te lo da, que te lo está diciendo aquí, ¿sí? Te da la derivada de esta, que sería la inflación. Entonces, necesitas producción de nuevo. Podemos, vamos a pensar ahora que, por ejemplo, ocurre lo que quiere el presidente, que no imprimir dinero y que no haya demanda. Bueno, no hay demanda, entonces, acá estamos piola porque este signo me dice que va a ser negativo y que van a bajar la inflación y va a ser negativa porque hay producción, porque acá tengo Q, veamos acá. No hay comercialización, se mantiene constante, estable, no baja, no sube. Todo el mundo consume siempre lo mismo, no va a aumentar su consumo, no baja el consumo, entonces esta derivada es cero. No se imprime billete, entonces la cantidad de circulante es la misma de esa derivada de cero. Nos quedan estos términos, no dice si esto aumenta o baja los precios. Bueno, vamos a ver, esto en teoría bajaría los precios y esto baja los precios, por lo tanto debe bajar los precios, ¿sí? Pero acá hay un problema de la matemática y les voy a explicar por qué. Acá aparece la regla de los signos. Si la derivada es negativa, es decir, se deja de producir, cae la producción, este término va a ser positivo, es decir, vas a tener inflación porque cae la producción. No se comercializa, no aumenta la comercialización ni disminuye, se mantiene constante. Entonces, una caída de la productividad te va a hacer que suban los precios porque a medida que se mantiene constante la demanda, porque no sube ni baja, pero los bienes se van consumiendo y no estás produciendo, este valor Q cada vez baja más y este valor le está diciendo que baje en una proporción negativa. Y dice, si este es negativo, por este negativo, menos por menos da más.
en la regla de los signos de la matemática. Entonces veamos explicado aquí. Este término es importante entender. Si hay productividad, es decir, mayor que cero, hay crecimiento, aumenta Q, los precios bajan, ¿sí? Se restan los precios por aumento de oferta de productos y servicios. Ahora, si es negativo, menos precios, menos la derivada, este me da un valor positivo. Va a haber recesión y los precios van a subir. Y suma aumentando los precios por disminución de la oferta de productos y servicios. ¿Está? Porque hay menos productos, pero la demanda se mantiene constante, porque esa es la premisa. Cuando yo digo que la derivada de la velocidad de la velocidad de circulación con respecto al tiempo es cero, yo digo que la demanda se mantiene, ¿sí? La gente sigue mandando la misma cantidad de bienes, pero cada vez hay menos bienes. Y si cada vez hay menos bienes, cada vez hay menos Q. Por lo tanto, los precios se van a ir disparando, te guste o no te guste. Entonces, en este sentido, lo que empiezan a importar son los signos, que también aplican para los otros valores. Entonces, lo explicamos en flechita. Si cae la producción, hay recesión, los precios suben, hay menos producto y suben los precios. Hay inflación. Si aumenta la producción por un milagro, en estas condiciones no puede subir la producción, solamente puede descender. Si hay un milagro que aumenta la producción, quién sabe por qué cosa, bueno, hay crecimiento, los precios bajan y hay más producción y bajan los precios y la derivada ser negativa se una especie de deflación, un descenso generalizado de los precios. ¿Está? Entonces, esto parece muy complejo, pero hay una forma de que yo puedo equilibrar todo, tener producción, tener inflación cero, aumentar la producción, que no suban los precios y toda la madre del coche, si es posible. Y a través de esto le estoy mostrando. Si yo hago que estos términos están acá arriba, que se llama el numerador de este cociente, valgan cero, la inflación va a ser cero. Entonces, la variable que yo tengo que ver es cuál. Puedo elegir usar como variable la impresión de dinero, puedo usar como variable la circulación, es decir, la comercialización, o puedo usar de variable la producción. Como todo ingeniero, a mí me inclino por la producción. Entonces, al despejar producción o productividad, me dice que la condición para tener inflación cero es que haya impresión de dinero multiplicada por la comercialización actual, más la cantidad de dinero existente por un aumento de la comercialización, todo eso dividido por el precio generalizado. ¿Cómo se entiende esto? De la siguiente manera. Para aumentar la comercialización, yo debería ofrecer, por ejemplo, planes accesibles de crédito. El ahora 12, el ahora 24, ahora 72, ahora 148, etcétera. Lo que se le ocurra. Pagar en cuota la mayor cantidad de cuota con el menor precio y que ya lo tenés al bien disfrutándolo y listo. Eso endeudando, digamos, al consumidor. Es una forma. Y si vos decís que esto es cero, podés mantener la misma cantidad de billetes, ¿sí? Sin imprimir y le tenés que dar un consumo brutal. Es decir, tenés que tener una disciplina fiscal, pero también tenés que tener millones de cuotas y asegurarte que eso funcione. Es decir, asegurar que todo el mundo tenga trabajo y la capacidad de comprar las cuotas, de comprar en cuotas y, no, y endeudarse, digamos, en un nivel que les permita vivir. La otra es aumentar la cantidad de billetes teniendo en cuenta cuál es el nivel de comercialización, pero estos billetes no deben ir al consumo, deben ir a la producción para bajar el precio. Tenés que hacer que la gente produzca más y asegurar de alguna manera que tenga un crédito a tasa cero, por ejemplo. Si vos subsidias la demanda, no te sirve, no te sirve como se piensa.
No funciona. Ya lo he probado en la Argentina, no funciona subsidiar la demanda. La demanda se subsidia aquí, no aquí. Este es subsidio a la demanda. Esto no es subsidio a la demanda, por más que te quieran hacer creer que sí. Esta es la condición para tener inflación cero. En flechita, aumenta la producción, se imprime dinero. Esta es la cantidad de dinero a imprimir, ¿sí? Este es un proporcional. Esto es una facilitación de ventas. En este caso, esta derivada lo tengo que facilitar la venta. Y este es el proporcional de la venta a facilitar. Es decir, ¿qué estoy diciendo con esto? Que vas a facilitar el consumo de ciertos bienes antes que otros. Por ejemplo, que sean mano de obra intensiva. Te conviene facilitar esa producción de aquellos bienes que usan mano de obra intensiva. Eso te va a ayudar a aumentar la circulación de dinero y simplemente tocar dos o tres elementos de la producción o dos o tres elementos de la economía y te permite mejorar tu circulación de dinero, reactivar tu economía y hacer aumentar lo más importante que es tu PBI. ¿PBI qué tiene que ver con esto? Bueno, si yo a la ecuación anterior que tenía dividido por el precio, voy a obtener este producto que se llama P por Q. Pero este producto P por Q es conocido en la macro como PBI nominal. Ahora bien, podemos generar las condiciones y nos damos cuenta que si yo aumento el PBI, bajo la inflación. Y esta inflación es la inflación porcentual que teníamos antes. Es el precio de hoy menos el precio de la semana pasada dividido el precio de hoy. Eso es un valor porcentual. La inflación porcentual promediada, podemos decir que es igual a esa ecuación que tenemos dividido el PBI. Y esto es importante, porque el PBI tiene ciertas características. Hay varias ecuaciones de PBI, yo estoy usando esta que dice el método del gasto, donde tenemos C, la I, la G, la exportación menos la importación. Esto sigo diciendo, este es un modelo que se usaba para Estados Unidos. No sirve para Argentina, tiene otras condiciones, pero lo vamos a utilizar para tratar de explicar porque los monetaristas son tan cuadrados, tan incapaces, que te quieren explicar todo como si la economía argentina fuera norteamericana. No es así, no es así. Pero vamos a usar esto para explicar que los tipos te mienten. Muy bien. C es el consumo de toda la población, de las empresas, de todo. Es consumo, digamos. Energía eléctrica, servicios, lo que sea, compras pan, consumo total. Y es inversión. O sea, tenés unos manguitos, agranda tu casa. Compraste un auto, inversión. ¿Compraste el auto? No, es consumo. Tenés unos manguitos, agrandaste tu casa, es una inversión. Tener viene un empresario, quiere armar una empresa, es inversión. Esta ahí generalmente está ligada a las inversiones en los privados y por lo general está ligado a grandes empresas o empresas pymes, por lo menos que van a aumentar su producción, van a poner dinero de su bolsillo, esa es la idea de la inversión, ¿sí? Para empezar a producir en el país o para aumentar su línea de producción, etcétera. Esta es I, esta la ponen los privados. G, gasto del Estado. Este es el consumo del Estado. Esto no es el salario del senador ni el salario del diputado. Esta G tiene que ver más con obras públicas, infraestructura, beneficios para la inversión de los privados, etc. Esta G es la guita que pone el Estado para producir. Se conoce como gasto público. ¿Sí? Yo le armo una agencia espacial y le compro a la misma agencia espacial que yo armé, por ejemplo, satélite. Bueno, ese gasto público sí impronta, por más que parezca que es una pérdida de dinero, no, es un gasto que importa al PBI y sirve para sumar en el PBI. Exportación, todo lo que yo envío me trae plata de afuera, dólares, digamos. Importación, todo lo que compro afuera son dólares que se van. Esa sería la explicación. Esto en Argentina no funciona tan así. Por más, no importa cómo te lo vendan, así no funciona en Argentina. Pues ya te lo voy a ir comentando. Entonces acá nos estamos dando cuenta que el PBI
Cuanto más grande el PBI, más baja la inflación. Vamos a ver. Cuanto más grande es el PBI, más baja va a ser la inflación y va a bajar los precios. Cuanto más chico el PBI, más aumentan los precios. Aquí tenés un problema. El consumo de las personas inciden en este término, en la velocidad de comercialización y en esta derivada. Es decir, que si aumento el consumo por aquí, tiene que haber un impacto aquí arriba. ¿Cómo está relacionado? Es la relación entre el tiempo, entre el consumo y cómo se hace esa transmisión. ¿Sí? Hay un delay de tiempo entre la decisión de consumir y el consumo realmente efectuado. G, gasto público. Esto incide en todo lo que es infraestructura y incide en forma directa en la productividad. Es decir, si yo hago infraestructura para bajar, por ejemplo, el costo de generación de energía eléctrica, aumenta mucho la productividad porque le bajo los costos de productividad. ¿Se entiende? Infraestructura de camino, evito los peajes que le suman costo adicional al pedo al productor. Por ejemplo, le doy mejores vías férreas para que transporte por ferrocarril la mayor cantidad de bienes, bajando ostensiblemente el costo de transporte y así sucesivamente. Genero infraestructura para que mi sistema de transporte utilice la menor cantidad de rutas y utilice más vías férreas. Por ejemplo, todo eso está en esta G, incide en la productividad. Y obviamente ya hablamos de la importación y la exportación. ¿Está? Aquí es donde va a entrar todo el tema de los dólares, que en otro momento vamos a entrar, pero uno puede pensar lo siguiente. Esto expo indica cantidad de dólares que vos tenés acá adentro. Esto impo son todos los dólares que se te van. Se te pueden ir porque fugás dólares, se te pueden ir porque hay gente que compra dólares y lo atesora, se te puede ir porque te fuiste de viaje, se puede ir porque compraste cosas afuera, etcétera. Y esta ingreso de dólares puede ser porque vendiste cosas, estás exportando más, puede ser porque vinieron narcotraficantes a blanquear guita, puede ser porque sacaste los dólares del colchón y los metiste para pagar tu cuota de luz, la cuota, digamos, la factura de la luz, del gas y todo eso, o porque sacaste dólares, los metiste al sistema para comprarte un paquete de fideos, bueno, eso, eso estaría acá. En ese balance es donde vos ves que puede aportar a la baja de la inflación. Es decir, dólares que entran, menos dólares que salen. Cuanto salen menos dólares y entran más, bajan los precios, por lo menos en la Argentina. Cuando a vos se te van más dólares y no compensas con la exportación, bueno, los precios se te disparan, porque este término negativo hace que todo esto se reduzca cada vez más y este término total, el PBI, si se te achica, tiene más inflación. Sorpresa, el PIB argentino viene cayendo. Vamos a ver cómo da el balance, pero eso no lo puedes enmascarar. Más tarde o más temprano te va a dar un valor de la inflación. ¿Sí? Muy bien. Y hasta aquí hemos usado las matemáticas. ¿Existen ejemplos reales de esto? Sí, existen varios. Podemos buscar varios. Desde la crisis de petróleo de los 70. La última fue la del Canal de Suez. Tenemos, por ejemplo, el plan agresivo que puso Biden para bajar la inflación, donde si ustedes leen van a ver que llenó de dólares Estados Unidos, los empapeló con suficiente dólares para todo el mundo. Y eso ayudó, pero más que nada fue dónde fue a parar esos dólares. No fueron a los bancos, fueron directamente a las empresas productoras, lo que hizo que baje la inflación. Ahora, tienen un problema que es Estados Unidos, al ser una sociedad globalizada, no pueden pelear contra la inflación mundial. Es decir, en el mundo existe inflación también, que se tasa en dólares. Esa inflación en algunos países como el nuestro repercute y se multiplica, mientras que en países como Estados Unidos se pone en sintonía con la inflación mundial. Más allá del juego de la tasa y toda la madre en coche, en realidad Estados Unidos no puede bajar mucho más allá de lo que puede ser la tasa de inflación mundial. Las guerras, el aumento del petróleo, la variación, digamos, los precios internacionales afectan mucho a la economía norteamericana
que tiene que utilizar algunos métodos para amortiguar ese impacto. Por lo tanto, no es tan simple, digamos, como yo te estoy explicando acá, es un poco más complejo, pero ahí las tasas no son tanto para regular la actividad económica interna como son para que la gente compre bonos del Tesoro de los Estados Unidos, digamos, y mantenga la hegemonía del el país, digamos, sobre el comercio internacional. De esa manera pueden pilotearla un poquito más. Muy bien. Em, Hasta aquí llegamos con esta presentación. Muchas gracias por su atenta escucha y cualquier cosa, ya saben, no crean al economista. Si hay algo que se ha demostrado en este país, no tenemos economistas serios. La mayoría de nuestros economistas, sinceramente, no podrían ingresar a un cotolengo porque no podrían pasar el examen de admisión. Lamentablemente, estamos generando pésimos economistas. No saben un carajo de matemática y nos quieren venir con el biribiri de que si imprimo dinero hay inflación. Hasta luego.